Hoy, para Benamérica y para VAPA, es un placer tener de nuevo con nosotros a Horacio Medina. Horacio es ampliamente conocido, solamente voy a hacer un resumen breve de su currículum. Es ingeniero de petróleos de la Universidad Central de Venezuela y tiene una especialización en negocios internacionales de la Universidad Metropolitana. Ingresó en la industria en la Goben en el año 80, llegó a ser gerente de planes corporativos de la Goben y luego en PDVSA gerente de negocios de exploración y producción y gerente general de convenios operativos. En julio del 2003 tiene que comenzar su carrera de nuevo como consultor independiente y asesor de nuevos negocios, un consultor especializado en desarrollo de nuevos negocios, en exploración y producción de hidrocarburos. Tiene amplios conocimientos en el desarrollo de nuevos campos, fórmulas de remuneración, tratamiento fiscal y regalías, convenios operativos, planificación estratégica y evaluación económica de proyectos. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleos de Estados Unidos y ha sido 3 veces presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Con ustedes entonces dejo a Horacio y por favor vamos a apagar las cámaras y los micrófonos para que quede solo la de Horacio. Adelante, Horacio. Muy bien, buenos La días. cámara, Oscar Rodríguez, la cámara. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Saludos. Por aquí acabo de ver también, así en un flash, a la ministra, al ministro Egley Turbe. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bueno, yo quiero comenzar por dar a ustedes algún pequeño resumen de los resultados del tercer trimestre y más bien lo que podría ser los 3 trimestres que tenemos de este año, el acumulado, con relación a Citgo y alguna actualización sobre lo que son los litigios que hemos venido adelante y hacer algunos comentarios al respecto. Mi punto fundamental cuando estuve conversando esto con Carlos Sánchez fue decirle a Carlos que estaba muy interesado en transmitir algo que quizás mucha gente no tiene claro. Y la idea de conversar con ustedes es tratar de sugerirles que se conviertan en una caja de resonancia, porque necesitamos crear una matriz de opinión ciudadana sobre la necesidad en las próximas semanas de tomar una decisión que tiene un estricto carácter político y sobre el cual no pretendo opinar, pero que sí hemos estado alertando sobre que una decisión puede afectar de una manera importante los activos de Venezuela en el exterior, no solamente los que están en Estados Unidos, donde está lo que hemos denominado la joya de la corona, que es Citgo, sino muchos otros activos, algunos de los cuales ya hemos intervenido y otros a los cuales no hemos podido tener acceso por algunas razones que vamos a conversar. Entonces, aquí la idea es transmitir que Citgo no es una empresa del gobierno interino, no es una empresa del régimen de Maduro, no es una empresa de Carlos Sánchez, no es una empresa mía, es una empresa de todos nosotros. Y aquí hay que estar muy consciente de lo que podría significar perder una empresa como Citgo, luego de prácticamente 4 años, en febrero cumpliremos 4 años en esta tarea, y luego de 4 años tenemos una empresa totalmente distinta y perderla ahora sería tremendamente lamentable. Además de que tendría consecuencias importantes si es que nosotros seguimos apostando y creyendo que vamos a tener un gobierno democrático en Venezuela en un plazo periodo. Comienzo por decirles que definitivamente para la Junta Ad Hoc de PDVSA es realmente un punto digamos, de un privilegio y al mismo tiempo un orgullo poder hablar sobre los resultados que está teniendo Citgo. Creo que lo que hemos dicho, ahí hay un equipo realmente de excelencia. Nuestra contribución para ese equipo ha sido hacer prevalecer que dentro del espacio corporativo las decisiones son corporativas y tienen que ajustarse a los lineamientos que se emiten y a las condiciones del mercado. Esto ha sido así. Yo creo que hay que elevar, pues, definitivamente la gran actuación que ha tenido el comité ejecutivo de Citgo, presidido por Carlos Jordá y todos los que trabajan junto a él allí,
por las juntas directivas de la cadena corporativa, que en este momento se encuentran alineadas dentro de la gobernanza corporativa y cumpliendo con todos los deberes fiduciarios a los cuales están sujetas. Y de alguna manera, pues también nos felicitamos nosotros por haber podido lograr que esa gobernanza corporativa, que cambios importantes dentro de la estructura se hayan realizado y haya permitido que hoy día tengamos una empresa que, así como en el 2019 tenía un valor de mercado de 4.500 millones, hoy tiene un valor de mercado que, de acuerdo con las estimaciones internas, está muy cerca de los 10.000 millones de dólares, aunque asesores financieros de la corporación, como el JP Morgan, estima que puede ser 12.000 millones de dólares. Además de esto, creo que hay un cambio tremendamente positivo desde el punto de vista de lo que es la reputación de la empresa, lo que es el acceso a los mercados financieros, lo que tiene que ver con las posiciones que ha mantenido Citgo hoy día con sus competencias en la costa del Golfo, y cambios realmente importantes que se han hecho desde el punto de vista de inversiones inteligentes y todo lo que tiene que ser la actualización de los mantenimientos preventivos y muchos de los mantenimientos correctivos que se han tenido que hacer. Eso ha traído como beneficio, como consecuencia tremendamente positiva, que Citgo en este tercer trimestre del año 2022 haya reportado una ganancia neta de 477 millones de dólares. En la presentación de Citgo hablan de que el plan estaba en 855 millones de dólares. Ahí hay una razón fundamental, y es que fue necesario y se estimó que era imprescindible realizar un mantenimiento mayor en Lemont antes de que entrara el invierno. Estaba programado originalmente para hacerlo a finales de año, pero en el invierno las cosas se complican y entonces se decidió hacer en este trimestre. Se tomaron todas las precauciones necesarias, se hizo un plan definitivamente en ese sentido, se notificó al Departamento de Energía y se hizo de una manera exitosa en el tiempo correspondiente, con las inversiones, con los estimados que eran los correspondientes, y además de esto por debajo del promedio estándar que esto tiene en los Estados Unidos en este tipo de mantenimientos. Eso es la consecuencia de ese diferencial. Sin embargo, estos 477 millones se suman a los 1.531 millones que teníamos en el primer semestre y hacen que Citgo al término del tercer trimestre, que es septiembre del año 22, acumule una ganancia neta de 2.008 millones de dólares, lo cual definitivamente habla muy bien de lo que estamos haciendo. El EBITDA, que son, digamos, los ingresos antes de intereses, antes de los taxes, de la depreciación y la amortización, fue de 804 millones de dólares. Y si vamos a la parte operacional, pues las tres refinerías de Citgo, aún con la parada que mencioné para la refinería de Lemont en Chicago, Illinois, esto fue de 844.000 barriles por día, y definitivamente habla mucho también de la ocupación, de cómo se está aprovechando la capacidad de refinación. Tan es así, nosotros vamos a hacer una revisión ahora técnica, conceptual, de la capacidad nominal de refinación, por ejemplo, de Lake Charles, la que está en Luisiana, que es una refinería sobre la cual se han hecho muchas inversiones inteligentes, se han resuelto algunos cuellos de botella, se han hecho mantenimientos correctivos, y esta es una refinería que está hoy muy por encima, refinando muy por encima de su capacidad nominal. Tanto es así que en el trimestre estuvo 104% en su capacidad de refinación. La refinería de Lake Charles logró procesar 469.000 barriles por día en promedio del trimestre. La refinería de Corpus Christi hizo 235, que es básicamente donde está alocada, y la refinería de Lemont solo hizo 123.000 barriles, por lo que ya resaltaba. Queremos, por supuesto, si uno ve los 2.008 millones, tampoco hay que ser muy genio para decir que muy probablemente en un pronóstico que tiene carácter personal y que no compromete para nada las estimaciones que puede hacer Citgo, que corresponde a un estimado bastante personal, nosotros creemos que el año podría terminar por encima de los 2.500 millones de dólares como ganancia neta para Citgo. Por otro lado, también hay elementos muy importantes que podemos destacar,
que tiene que ver con el cumplimiento estricto de lo que tienen los protocolos y normas ambientales de seguridad industrial. Y esto ha sido algo que también ha sido resaltado por organismos de los Estados Unidos, desde el punto de vista de felicitaciones, desde el punto de vista de reconocimiento para que esto haya sido así. Esto, por supuesto, ustedes tendrían que evaluarlo en el sentido de que se han cumplido todos esos protocolos, se cumplen con todos los digamos, mantenimientos preventivos que por mucho tiempo estuvieron diferidos. Y tenemos hoy día, lo podemos decir, unas tres refinerías, Lake Charles, Corpus Christi y Lemont, que funcionan a full capacidad, que hemos de alguna manera logrado que las refinerías puedan encontrar el crudo para ser refinado, que Citgo, además de esto, ha encontrado un nicho de mercado importante en América Latina. En el trimestre anterior fueron, no lo tengo aquí en la mano, pero fueron 195.000 barriles por día de exportación. En este trimestre fueron 196.000 barriles diarios. Y hemos hecho acuerdos importantes, como es el acuerdo que se ha hecho con Ecopetrol en Colombia para el suministro de productos y suministro de crudo Castilla para la alimentación básicamente de la refinería de Corpus Christi. Debemos decir que la refinería de Lake Charles es una refinería que hoy día está en capacidad de procesar más o menos el 97% de su alimentación de crudos livianos medianos, en su gran mayoría, por no decirlo todo, provenientes del mercado doméstico y algunos barriles que vienen todavía por la vía de Canadá. En Lemont, básicamente, su alimentación proviene de los crudos de canadienses. Lemont está en un círculo realmente importante donde uno puede ver, yo sé que los conocedores del mercado, yo he tenido que aprender aceleradamente todo lo que tiene que ver con refinación y con todos estos prácticos y con todas estas situaciones, pero en Lemont es donde hemos visto los diferenciales realmente importantes desde el punto de vista de los productos, sobre todo en lo que tiene que ver con diésel. Allá hay tres refinerías que operan, Exxon, BP y Citgo. Y bueno, es bastante sensible a cambios que ocurren allí. De modo que esto es algo que hemos venido trabajando ya por mucho tiempo, como dije anteriormente, con un tren ejecutivo importante. Yo tengo que resaltar que en las visitas que hemos hecho a la refinería y las que próximamente también estamos programando hacer, hemos sentido realmente una mística, un compromiso por parte de los trabajadores. Muchos de ellos son trabajadores que tienen toda una vida, una carrera dentro de Citgo, algunos de 35 y hasta de 40 años trabajando en la refinería y que siguen hoy trabajando en Citgo, tremendamente comprometidos de acuerdo total con los cambios que se han realizado, y se respira un ambiente sin duda alguna muchísimo mejor que el que existía en el año 2019. Desde el punto de vista de lo que podríamos agregar en el tono de los resultados, yo me permito resaltar digamos, esa importante análisis que se viene haciendo del seguimiento de los mercados. No hay ninguna duda, yo tengo que decirlo, porque siempre surgen las voces de aquella que, bueno, no nos extrañe que Citgo tenga estos resultados. El mercado se ha prestado para eso, los diferenciales, el crack y todo esto hace que definitivamente esto haya sido así. Y tienen una gran razón, sin duda alguna es así, pero yo quiero resaltar, como lo he hecho en otras oportunidades, decir, si Citgo no hubiese estado en manos de los venezolanos, en nuestras manos, pues definitivamente eso seguramente no hubiese ocurrido, y si hubiese ocurrido, otros serían los beneficiarios. Por otro lado, lo que puedo decir es que si no se hubiesen hecho los cambios que estaban previstos, recordemos que Citgo era una empresa que básicamente refinaba un volumen de crudos pesados importantes que venían desde PDVSA, sobre todo en su refinería de Corpus Christi y de Lake Charles, y de la noche a la mañana en el 2019, como empresa sancionada, dejó de llegar ese crudo y tuvieron que hacerse una gran cantidad de ajustes y cambios para que la refinería pudiese seguir andando. Además de esto, se superaron 2 huracanes que fueron realmente intensos en el área de Luisiana particularmente, y además una frisada que muchos de ustedes que están en Texas recuerdan,
en el mes de febrero del 21 en Corpus Christi, que paralizó realmente la refinería y puso en alto riesgo algunas situaciones. Pues bien, ya eso fue superado. Muchas empresas se quedaron en el camino además con la pandemia, sufrimos además la paralización, el hackeo del poliducto Colonial, que es fundamental para la distribución a la costa este de los Estados Unidos de los productos de Citgo, y a pesar de todas esas dificultades, Citgo logró salir adelante. Y voy a anotar algunas más, pero quiero decir esto porque hay más o menos una capacidad de refinación de 800.000 barriles que existían en los Estados Unidos, que no existen, refinerías que fueron cerradas, refinerías que sencillamente quebraron, y refinerías que tomaron la decisión de dejar la refinación desde el punto de vista de hidrocarburos para irse a la posibilidad de refinar biodiesel, por ejemplo, en el caso del diésel. Y todo eso ha traído como consecuencia que hay una pérdida de la capacidad de refinación total en los Estados Unidos. Citgo logró superar todas estas situaciones y hoy en día está operando, como ya dije, de una manera eficiente. Pero es que además de todo esto, también hubo que superar una empresa que tenía un endeudamiento de 4.800 millones de dólares. Muchas veces no gusta recordar esto, pero yo insisto. Recuerden que se creó una figura llamada Citgo Holding en el 2016 con el único y deliberado propósito de transferir los activos de Citgo en terminales, poliductos, almacenamiento, etcétera. Y con esos activos en posesión de Citgo Holding se solicitó un préstamo de 2.800 millones de dólares y se tomaron 2.200 millones de esos 2.800 pedidos como préstamo, endeudando a Citgo Holding para transferirlo en términos de ganancias, en términos de dividendos a PDVSA en Venezuela. Definitivamente una empresa con 4.800 millones de dólares de deuda o un valor de mercado que rondaba los 4.500, más, como mencionó al principio, antes de comenzar la conversación, en una introducción, Jorge, pues también era una empresa que estaba comprometida desde el punto de vista de sus activos, 50.1% como garantía colateral absolutamente ilegal y fuera de la Constitución, entregados a los bonistas de 2020, y 49.9% para una deuda que nunca había una precisión en esto, ni siquiera el juez en Nueva York que tiene el punto, digamos, preciso. Eso es una investigación que seguimos, pero lo que entendemos es que Rosneft cobró una deuda que más o menos era de unos 1.200 millones de dólares y que tenía una garantía de 49.9% de Citgo. Entonces, una empresa que estaba, además de endeudada, además de puesta como colateral, hipotecada, tenía además serios problemas, unos inventarios muy superiores a los inventarios de trabajo que debe tener una empresa. Y aquellos que conocen el movimiento de los mercados saben que, y sobre todo por ahí que vía Tyron, puede ocurrir si tú compras a alto precio y al día siguiente que tú cierras el mes, al día siguiente se caen los precios, tú vas a incurrir en una pérdida realmente importante. Por cierto, también hay un proceso de lo que se denomina hedge que está adelantando Citgo para proteger ese tipo de situaciones, pero lo real es que en ese momento habían unos inventarios muy por encima de eso. ¿Y por qué fue eso? Bueno, eso fue porque en el último año, 2018, se hicieron compras realmente fuera de todo sentido operacional, de sentido corporativo, de crudo venezolano a PDVSA para poder enviar dinero a PDVSA. En ese momento ya estaba bastante acorralada por la decadencia, por el saqueo y por la caída realmente de su capacidad de producción. Entonces, bajo esas circunstancias, además de todo lo que hemos dicho, mucha gente se pregunta, bueno, el Departamento de Justicia todavía está dentro de Citgo haciendo investigaciones. Y no solamente que está dentro de Citgo, lo cual de una manera para nosotros es una garantía, sino que han ya encontrado 47 casos de corrupción que han sido están en el proceso judicial y siguen investigando. Entonces, es una empresa que además, junto con lo que era la figura de Baribén y otra figura que tenía PDVSA en los Estados Unidos, pues tenían un nicho de corrupción realmente importante y que poco a poco va a irse despejando. Entonces, toda esta ha sido una situación, y yo lo he dicho muchas otras veces, parafraseando una frase del general San Martín, o que se atribuye al general San Martín, de que recuperar a Citgo, rescatar a Citgo, preservar a Citgo,
lucía básicamente imposible, pero también pensamos que resulta imprescindible mantenerlo. Y eso ha sido un trabajo que hemos venido llevando adelante contra viento y marea. Creo que estamos viendo los resultados. Como dije anteriormente, sí, el mercado ha contribuido de una manera importante. La invasión rusa en Ucrania y todo lo que de allí se deriva ha contribuido a eso, pero si no hubiésemos hecho lo que teníamos que hacer, si no hubiésemos logrado salvar a la compañía en la pandemia, los huracanes y la frisada, y si además de esto hubiésemos podido rescatar la reputación que nos permite hoy en día un acceso al mercado financiero, pues definitivamente no hubiésemos podido tampoco poder beneficiarnos de ese mercado. De alguna manera esto ocurre así y como dije anteriormente son 2.008 millones de dólares que existen y mi proyección, lo digo muy personal, que tampoco es que hay que ser muy genio, yo quizás me equivoque y sea otra, pero yo creo que en el peor de los casos podríamos estar hablando de 2.500 millones de dólares al cierre del año 2022. Entonces, en esa situación, operacionalmente, financieramente y desde el punto de vista de la salud reputacional, de la imagen de la compañía, hay una recuperación importante, palpable, cierta, real, que no se puede ocultar. Hay otras cosas que sí preocupan, yo lo he dicho en otras oportunidades, Citgo no ha logrado salvarse, está todavía seriamente comprometida y voy a repasar algunas cosas, porque la verdad es que cuando se ven los titulares de prensa y no se lee el cuerpo, no se pregunta, no se averigua, uno tiende realmente a tomar como posición una posición que no necesariamente es la cierta o la correcta. Citgo, nosotros podemos identificar ahora más o menos como unos 5 billones, 5.000 millones de dólares que tenemos de una manera importante que considerar. Sin embargo, no se trata de nada apremiante, ni estamos poniendo digamos, en riesgo la compañía y que esto es gravísimo y que tenemos que resolverlo. Esto era así en el año 2019. Y voy a empezar por hacer algunos comentarios sobre cosas que he leído en las redes en algunos chats que comparto con muchos colegas y amigos, yo los llamo un poco a la reflexión. Decir que lo que ha debido hacerse es negociar y que lo que tenemos que hacer es negociar, es de alguna manera dejar por sentado que eso no es lo que se ha hecho o no es lo que estamos haciendo. Y yo he dicho en reiteradas oportunidades que no solamente en esta junta ad hoc, sino en la que nos precedió, que era presidida por Luis Pacheco y de la cual tuve el honor de formar parte durante los últimos 6 meses de su gestión, ese intento se hizo. En el 2019, tanto desde la Procuraduría como desde PDVSA ad hoc, o la Junta ad hoc de PDVSA, como correctamente debe decirse, se hizo ese acercamiento. Pero el acercamiento ¿para quién? Para los bonos 2020 que tenían la certeza total y absoluta de que ese caso lo iban a ganar y que definitivamente, bueno, no había ninguna necesidad de buscar algún tipo de acuerdo sobre los 1.927 millones que debían ser pagados. Y el otro era el caso que Crystalex, que ya tenía una decisión en el 2018 dictada por el juez Stark, que en ese momento estaba en Delaware, hoy está en Washington, ¿no? Y se llevó los casos, siguen siendo manejados por el señor Stark, el juez Stark. En ese momento, esa compañía estaba totalmente segura que ya tenía una decisión de un juez federal y que iba a cobrar sus 974 millones de dólares. Inciso, esa demanda era superior, era por encima de los 1.200 millones de dólares, pero de acuerdo con lo que el juez ha venido dilucidando, hubo un pago que se hizo, no sabemos en qué términos y circunstancias, por parte del régimen de Maduro, a quienes habían adquirido en ese momento ya los derechos de litigio por 76 millones de dólares, que se llama un fondo Tenor Capital. Algunos que saben de la materia lo llaman fondo buitre. Yo no me atrevo a calificarlo así. Sencillamente sé que es un fondo de inversiones que está en Nueva York que se llama Tenor Capital. Bueno, entonces ellos ahora reclaman 974, o sea, recibieron un pago de alrededor de 300 millones en las circunstancias y términos que desconocemos, pero quieren cobrar 970 millones. Y por supuesto, eso no era algo que para nosotros era transparente. Entonces se iniciaron, la Junta ad hoc, a mi modo de ver las cosas de la manera correcta, toma las prioridades, analiza la situación y decide querellar a los bonos 2020 y decide además cuestionar algunas de las decisiones del juez Stark en algunos términos y condiciones que estaban establecidos.
Todo eso nos pone hoy en día en la siguiente situación. Mucha gente se pregunta por qué hay Cristalex. Yo voy a darle mi opinión muy personal, la opinión de Horacio Medina. Ese fue un caso en el cual el señor Hugo Chávez actuó de la manera correcta. Y quiero decir de la manera correcta en lo que señalaba. Cristalex no había cumplido ninguno de los términos del contrato, ninguna de las inversiones que debían hacer. Sencillamente había incumplido un convenio para operar unas minas de oro en el estado de Bolívar. Y la decisión correcta hubiese sido, bueno, entonces usted ya no sigue en esto, anulamos el convenio por incumplimiento del contrato. El error gravísimo viene en un acto, bueno, de esos que ya sabemos, de expropiese, y allí comienza un camino de penuria que lleva a esta empresa Cristalex a ir al CIADI del Banco Mundial, el centro de acuerdo del Banco Mundial, Centro Internacional de Acuerdos, y allí entonces comienza un proceso que es pésimamente mal manejado, pero muy mal manejado por parte ya del régimen de Maduro a partir del 2013. No se hacen contrataciones de los abogados internacionales, se hace con abogados de PDVSA que desconocen definitivamente, y no lo digo en forma de crítica, sino sencillamente que no han ejercido el derecho a nivel internacional y no tienen el pleno conocimiento de las formas como se abordan, y eso fue muy mal manejado. Tan es mal manejado que el propio juez Stark, cuando dicta la sentencia, dice que no respondieron a las preguntas que él hizo, que no respondieron a las audiencias, y tiene esa observación. Sin embargo, la verdad procesal lo obliga a tomar la decisión, y él toma la decisión entonces a favor de Cristalex, teniendo en cuenta todas estas cosas que no manejó correctamente PDVSA y que fueron pésimamente mal manejadas desde el principio por Hugo Chávez, aunque, paréntesis, tenía un grado de razón importante para que Cristalex no siguiera. Pero la realidad es que hoy tenemos ese juicio, hemos ido con el juez Starr buscando opciones, haciéndole aclaratoria, dictó una medida recientemente que está relacionada con que se haga un proceso de subasta con sitio, subasta de los activos de sitio. Y para eso él nombró el año pasado una figura que se llama Special Master y comenzó a darle instrucciones. Nuestro cuestionamiento es que definitivamente para que ese proceso vaya adelante, esta firma, Tenor Capital, en representación de lo que era Cristalex, debe tener una licencia de OFAC. El Special Master de alguna manera duda al respecto y cree que eso es posible que sea necesario tener. A partir de eso, el juez Stark dicta una sentencia y dice, se inicia el proceso de subasta previo a que el Special Master haga una consulta a la oficina OFAC, a la oficina del Departamento del Tesoro, sobre si se necesita o no una licencia para iniciar el proceso. Él le dio un lapso de 6 meses para que se hicieran todas las consultas y se aclarara esto correctamente, y a partir de allí comenzaría a correr un proceso que podría ir más allá de los 9 meses. Sobre ese proceso nosotros tenemos algunas observaciones importantes que ya hemos hablado con el juez Stark, lamento no poderlas compartir con ustedes, y que vamos a seguir interviniendo, tratando de hacer entender que no es el camino correcto para ello. Tenemos los bonos 2020, aquí hay una noticia que corresponde al trimestre que se está hablando. Nosotros fuimos a la Corte de Apelaciones después que la Corte del Primer Circuito de Nueva York dictó sentencia favorable a los bonos 2020, decidimos ir a la Corte Superior, a la Corte de Apelaciones, apelamos, eso fue el 26 de enero de este año. Inusualmente, apenas hace un mes y medio atrás, se hubo el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, y el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, dejando claro que este es un caso sobre el cual no existe jurisprudencia, sobre el cual tienen unas dudas importantes, decidió ir a la Corte Superior, lo que podríamos llamar la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Y allí hizo algunas preguntas y sobre esas necesita claridad de respuesta sobre esas preguntas para poder tomar una decisión final al respecto. O sea que su decisión fue no decidir e ir a la Corte Superior para buscar digamos, el auxilio, el apoyo, la clarificación de la situación. Obviamente nosotros también tenemos una estrategia para ello. El 14 de diciembre hay una primera audiencia para comenzar a ver esto
en esa corte, y nuestros estimados, el estimado de nuestros abogados, podría decir que esto se va a extender al menos por un año y medio más, y la probabilidad de que sea reconocida nuestra moción de inconstitucionalidad porque no se tiene la autorización de la Asamblea Nacional cobra bastante fuerza. Nada hay seguro, pero cobra bastante fuerza y nuestra probabilidad de que eso quede demostrado está allí. Sin embargo, pagar los 1.927 millones parece ser que sigue siendo un hecho. Entonces, yo aprovecho esto también para decir, hay un caso de ConocoPhillips, que es de 1.200 millones de dólares, que corresponde al campo, hay un micrófono abierto por ahí, el caso de ConocoPhillips en el campo Coro Coro, en el Golfo de Paria, y eso es un caso que está pues allí. Hemos estado en conversaciones con ConocoPhillips y también lo tenemos incluido entre los asuntos pendientes de urgencia, como mencioné hace un rato. Lo que ocurre es que hay otro caso de ConocoPhillips, que es lo que por allí surgió, que es un caso de que dice que ya se decidió, un juez en Nueva York decidió que hay que pagarle 8.500, otros dicen 10.000 y todo, y entonces todo se acabó y el mundo se acabó. Resulta que todavía hay instancias, eso no ha salido del CIADI, esa es una decisión del CIADI, pero existe una figura que es el Comité de Anulación. Y desde el punto de vista de lo que los abogados de la República, este es un caso que está tratando la República, los abogados de la República creen que hay suficientes elementos para que ese caso quede sin efecto por algunas, yo no sé si la palabra correcta es violaciones, por lo menos no bien fundadas en un laudo que creen que se puede cuestionar de una manera importante, tienen la firme convicción de que así va a ser. Y ahí tenemos un gran problema, que es algo que quiero dejar para el final, que es que la Procuraduría no se ha podido hacer presente con sus abogados porque ellos no han podido pagarle a estos abogados desde el año 2021, no le pagaron el 2022 y no tienen el presupuesto ahorita para decirles háganse presente. Ellos tienen una deuda más o menos de unos 3 millones de dólares en todo ese tiempo y serían 3 millones para salvar 10.000. Pero la Asamblea Nacional, como lo hemos dicho en otras oportunidades y en este mismo espacio, no ha aprobado el presupuesto del 2021 y el presupuesto del 2022, lo cual no le permite a la Procuraduría actuar porque no tienen los recursos. Y en el caso de PDVSA, lo he dicho en reiteradas oportunidades, tenemos los recursos y hemos podido seguir pagando los juicios que están andando, pero esa limitación de no aprobación del presupuesto no nos permite actuar en lugares como Portugal, en lugares como París, donde tenemos una causa con Petroparaguay por más de 240 millones de dólares, y nos limita de una manera importante actuaciones en algunos países del Caribe, donde también tenemos algunos activos que podemos atender. Entonces, no hay esa aprobación y por lo tanto el juicio o digamos la causa que está en la Corte de Apelación de anulación que tiene el CIADI, hay un gran riesgo de que no podamos acudir porque la Procuraduría no tiene el presupuesto, porque no ha habido una aprobación de la Asamblea Nacional. La pregunta que uno siempre se hace es, bueno, y gastar 3 millones o 2 millones y medio o hacer un adelanto o llegar a un acuerdo no está bien sustentado con la probabilidad de salvar a la República de 10.000 millones de dólares. ¿Cuál es el argumento? Entonces, yo creo que eso es algo que también hay que tener muy en cuenta. Entonces, sumando todo esto y algunos otros casos, como uno de Tracer y otros que están por allí, nosotros estamos hablando de un compromiso de 5.000 millones de dólares, sobre el cual no tenemos en este momento que tomar una decisión apremiante. Hay un factores y circunstancias que se están analizando. El mensaje que le quería enviar a muchos es que no es cierto que no estemos dispuestos. Siempre hemos dicho que tenemos y hemos estado siempre dispuestos a explorar soluciones, opciones alternativas de solución para los litigios. Hemos tenido conversaciones, pero como me dijo hace recientemente una periodista en una entrevista, según yo entiendo, lo que usted me está diciendo es que para bailar el tango se necesitan dos. Efectivamente, eso es lo que quiero decir. En el 2019, la Junta ad hoc de PDVSA y la Procuraduría en aquel momento no pudieron llegar a un acuerdo porque no había ningún interés de esos acreedores en sentarse a conversar porque tenían la certeza de que iban a ganar.
Entonces, hoy en día hay cosas que han cambiado, hoy en día hay asuntos que pueden analizarse, hay que hacer toda una, digamos, una evaluación de lo que es el flujo de caja excedente que tiene Citgo. Una parte de eso, ya en este informe, en este último reporte del trimestre se habla de 480 millones de dólares que Citgo Holding, Citgo ofrece dividendos a Citgo Holding, esa es la cadena, y Citgo Holding decide entonces pagar una deuda que tiene allí por esa cantidad, liberándose de una cantidad importante de intereses y entonces haciendo un poco más cómoda esa carga de 2.800 millones que tenía allí desde el año 2016, que usaron 2.200 para enviar dividendos a Venezuela, a Petróleos de Venezuela, que no olvidemos este tipo de cosas. Y lo otro, Citgo, pues hoy día cuenta con un flujo de caja operacional que no tenía en el año 2019 y que le permite de alguna manera atender urgencias, hacer mantenimiento y las operaciones de las cuales todos ustedes saben se requiere ese flujo de caja. Entonces, ¿qué hacer con eso? Es un proceso que tiene que analizarse, que se está analizando, que es producto de una ingeniería financiera que hay que hacer al respecto y teniendo en cuenta que seguimos teniendo un embargo del juez Stark en la cabeza de PDB Holding, que no hay forma de que cualquier dividendo que vaya de Citgo Holding a PDB Holding pueda pasar porque va a ser sencillamente destinado al pago directo del primer término según el juez Stark de lo que sería el fondo Tenor Capital y después de eso pues hay otras circunstancias que obligan a tomar esto con mucho cuidado. Pero yo quiero de una vez decirles, nosotros por supuesto que estamos no solo abiertos, dispuestos a buscar opciones alternativas de solución a los litigios. No tenemos ninguna duda y no creo que a nadie le debe quedar ninguna duda de que esa es nuestra intención y eso es lo que nos mueve. Lo que pasa es que de verdad vamos a tratar de hacer algunas aclaratorias en los próximos días, sencillamente porque creemos que lo importante es que la gente esté informada. No es una situación fácil de comunicar y menos fácil de resolver, pero estamos en eso. Yo lo que quiero es transmitir que en el medio de todo lo que estamos, aun cuando existe un altísimo riesgo todavía, aun cuando es probable que mantengamos esto, también es muy necesario que el gobierno de los Estados Unidos pueda entender que para que esto pueda continuar y podamos llegar a una solución satisfactoria para las partes, para todas las partes, nosotros necesitamos extender algunas de las protecciones que están en vigencia y que nos permitan esa operación. Sin duda alguna, en el 2019, con relación al 2022, la situación ha cambiado para positivo y de una manera importante. Y esto es también el otro llamado que estamos haciendo y yo creo que voy a cerrar aquí para que Eduardo y Carlos le den la palabra o lean las preguntas que están por allí. Es lo siguiente. Desde hace 2 meses tomamos la iniciativa de consultar, de contactar a diferentes liderazgos políticos del país para poderle explicar cuál era la situación. Y he hecho esto muy claramente y lo voy a volver a aclarar aquí. No estamos defendiendo ninguno de los esquemas ni ninguno de los liderazgos que sostienen la institucionalidad interina. El Procurador General de la República, el doctor Enrique Sánchez Falcón, ha producido un documento que es público y ahí está perfectamente explicado la situación. Lo que estamos tratando de decirle al mundo político venezolano es que es necesario que ustedes tomen una decisión sobre la continuidad o no de la institucionalidad interina bajo el esquema que responda a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al Estatuto de la Transición, que bien podrían también sufrir algunas modificaciones. Esa no es nuestra decisión. Políticamente nosotros no queremos intervenir. Podríamos tener alguna opinión como ciudadanos, pero no viene al caso. Lo que sí queremos decir es que a los que van a tomar esa decisión, queremos decirles, hay dos escenarios o dos películas distintas, una de drama y una de terror. La de drama es que lleguemos al 2000X, cuando ocurran las elecciones, y que si como creemos hay una opción grande de que haya un gobierno democrático, entonces nosotros podamos decir, en ese momento el drama es, tenemos a Citgo para empezar a resolver el drama. ¿Por qué no es importante? Bueno, porque con Citgo nosotros podríamos no resolver, pero sí estabilizar el suministro de combustible del país bajo ciertos términos y condiciones
y con algunas consideraciones que ya están identificadas, lo que tiene que ver la distribución de diésel, de gasolina y de alguna manera el jet kero y de alguna manera comenzar con lo que sería la posibilidad de tener gas. Segundo, que teniendo a Citgo también podríamos adelantar desde el primer día todo lo que sería una evaluación exhaustiva de la verdadera realidad que tenemos en nuestra refinería. Eso no quiere decir que estemos diciendo que Citgo va a operar una refinería, que aquí lo propio es que la siga operando una empresa estatal. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que necesitamos una evaluación para saber qué vamos a recomendar, si la debemos operar, si la debemos contratar para que alguien la opere, si la debemos vender. Eso también lo podemos hacer si tenemos a Citgo. Podemos atender mercados que realmente hoy en día sería muy difícil que una empresa como PDVSA o lo que queda de ella puede hacerlo, y mientras que se van haciendo algunos ajustes y se toman decisiones de carácter político sobre cuál va a ser el nuevo esquema, que tiene que ser un nuevo esquema, entonces en ese momento podemos muy bien apoyarnos en Citgo. Y no entremos en detalles de lo que podría significar que Citgo también estuviera participando en el área de exploración y producción. Entonces, tener eso es muy distinto que no tenerlo. La película de terror sería que al llegar no vamos a tener nada de eso porque Citgo se perdió. Pero tengan en cuenta que eso es un punto importante, lo hemos venido diciendo. Quizás el año que viene, si continuamos operando a Citgo, obviamente si el mercado se estabiliza, esperemos que se resuelva la situación de la invasión a Ucrania de la mejor manera posible, que los mercados tiendan a estabilizarse. Bien podríamos estar pensando en una empresa que en términos normales pudiese tener una ganancia de 1.200 o 1.500 millones de dólares, nada despreciable, y bien podríamos estar pensando que, con sobrada razón, hoy día somos mucho más optimistas, aun cuando no estamos convencidos, porque sigue habiendo un alto riesgo, que nosotros podríamos mantener a esa empresa por lo menos hasta que llegue el proceso electoral y haya un nuevo gobierno, donde lo recomendable entonces es que desde ahora comencemos también a pensar en la posibilidad de lo que es la reestructuración de la deuda. 20 billones que hay por allí rondando porque no han podido demostrar el arteligo, porque todavía no han terminado, porque no se ha decidido lo del CIADI, requieren por supuesto una reestructuración de la deuda, porque de otra manera no hay forma que Citgo lo pueda asumir. Entonces, yo quería dejarles este mensaje y pedirles de verdad que es importante que nos convirtamos en una caja de resonancia, porque aquí está en juego un activo que es de la nación venezolana, es de todos nosotros, que hoy día tiene un valor en el mercado de 10.000 millones de dólares, que muy poco quedaría salvable después de pagar todas las cosas y perderíamos una gran oportunidad de cara al futuro. Entonces, Eduardo, te paso el micrófono. Ok, bueno, Horacio, muy buena la exposición como de costumbre. Felicitaciones por esa actitud tan valiente y además de eso tan sensata que han adoptado ustedes y además por los éxitos que está teniendo Citgo, obviamente. La primera pregunta dice, ¿qué posibilidad hay de que así como Venezuela hace con China, el equipo de negociación con Maduro acuerde que PDVSA Chevron venda petróleo a Citgo con la condición de que Citgo retenga el porcentaje correspondiente a regalías para efectuar el pago de los compromisos por litigios de PDVSA? Micrófono, Horacio. Sí, ya, listo. Bueno, bien complicado. Yo creo que la otra vez respondimos una pregunta más o menos en esos términos y causó un ruido tremendo porque hubo un titular de una agencia internacional que prácticamente dijo que nosotros estábamos ansiosos y listos para recibir el crudo de Chevron y que estábamos, pues, cosa que nunca se dijo y cosa que no ocurrió. Esa propuesta que está allí sobre la mesa ocurriría si, solo si ocurre. Primero, que los Estados Unidos estén de acuerdo con que eso ocurra. Recordemos que PDVSA es una empresa sancionada, que esa sanción no se ha levantado y que, por ejemplo, el hecho de que pueda de alguna manera relajar alguna de las sanciones y de alguna manera otorgar algunas cuestiones adicionales a empresas como Chevron o como lo que está solicitando Eni o Repsol, es una decisión propia de los Estados Unidos, pero que tiene condiciones que cumplir.
cuando se habla de PDVSA, recordemos que PDVSA es una empresa sancionada. Tendría entonces que haber una decisión de los Estados Unidos, de la administración de los Estados Unidos en ese sentido. Si eso llegase a ser así y fuese permitido, tampoco es una certeza de que podríamos tomar eso. Creo que lo que habría que hacer aquí es analizar bajo qué términos y condiciones eso sería, versus lo que ya tenemos en el mercado, versus lo que serían los competidores y poder tomar entonces una decisión completa. Y además de esto, tener, y es obligado, hacer una consulta sobre la pertinencia o no de hacer eso en función de la Asamblea Nacional del 2015, que si estamos en ese caso que está planteando esa pregunta hipotética, es porque la institucionalidad interina ha continuado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay puerta cerrada, pero tampoco es que eso va a ser un cheque en blanco y vamos a decir de una vez si eso es lo mejor. Obviamente yo entiendo lo que allí está, las deudas que tiene Citgo hoy no son producto de la gestión de Citgo ni de la gestión de las PDVSA ad hoc que han estado aquí, los ad hoc de PDVSA que han estado aquí, son producto de PDVSA y de la República. Y bueno, claro, si le dan una posibilidad de exportar a los Estados Unidos, lo justo sería que una porción de eso, es una idea que habría que analizar. Yo no tengo una posición firme sobre eso, pero sí tomamos una porción para ir pagando deuda, que sería algo justo en ese sentido. De todas maneras, de nuevo, para poder tener una solución integral de esto, tiene que ocurrir un nuevo gobierno y que haya una reestructuración total de la deuda. La segunda pregunta es, ¿cómo afectan las relaciones de la administración Biden con el cartel de Maduro y sus secuaces para no perder Citgo y cuáles serían las acciones a tomar? ¿Cuál es el impacto de la relación de Biden con el régimen de Maduro que nos impacta a nosotros? Bueno, hasta ahora nosotros no lo hemos, digamos, visto desde el punto de vista de lo que afectaría la operación de Citgo. Como dije anteriormente y he repetido, Citgo hoy en día no tiene ninguna dependencia del crudo venezolano. Se han hecho acuerdos con otros suministros de crudos pesados importantes. Hemos logrado solventar situaciones en Lake Charles y también con Christie, por supuesto, al igual que nuestros competidores en el área de la costa del Golfo, varios de ellos con los cuales competimos en el día a día y que, por cierto, nuestros resultados están absolutamente competitivos y en muchos lugares mejores que la de nuestros competidores. También requerirían algo de crudo pesado. Todos sabemos que Citgo en su origen estaba diseñada para procesar crudos pesados. Seguiríamos teniendo la posibilidad de que podría ser bienvenido recibir un volumen adicional de crudo pesado y en ese sentido es el único que nosotros estaríamos viendo. Pero hay, repito, primero una condición sine qua non y que esto esté debidamente claro y autorizado por el gobierno de los Estados Unidos. Si la decisión sobre si va a relajar o no o le va a ampliar las sanciones la licencia a Chevron, esa es una decisión de la administración de Biden. Nosotros hemos, digamos, expresado nuestra opinión en diferentes lugares. Hemos dicho básicamente lo que finalmente dijo el CEO de Chevron. Aquí no hay ninguna solución inmediata y si hubiese una solución, creo que Juan Sao, para rescatar exactamente la fuente, nos dijo hace unos 8 meses atrás, esto va a tomar por lo menos 24 meses y estábamos hablando entre 200 y 250 mil barriles, si no me falla la memoria. Entonces, lo que queremos decir es que esto no va a resolver ninguna problemática en el momento en los Estados Unidos. Tengamos en cuenta lo que hemos hablado. O sea, es una combinación. No existe la capacidad de refinación que existía antes y obviamente poner más crudo en la costa del Golfo de los Estados Unidos podría alar de alguna manera los precios hacia abajo y con menos precio y menos diferencial podrían bajar los precios de la gasolina y del diésel. Eso es, pero es una situación, digamos, una solución que tiene elementos combinados. Entonces, eso lo hemos explicado, pero quien toma la decisión finalmente, porque es una decisión de carácter político, es la administración de Joe Biden. Te preguntan si podría, creo que esta la respondiste antes, pero vamos a hacerla de todas maneras. ¿Podría utilizarse esa ganancia para negociar con los acreedores y así aliviar la presión? Mira, yo quiero decir algo, ¿no? Esto también es yo no sé
yo no creo que nosotros tengamos una presión que podamos aliviar la presión negociando con los acreedores. Tiene que haber una disposición de esos acreedores a negociar. Nosotros hemos puesto dinero en los, digamos, con las deudas, pero hay muchas de esas deudas que se contrajeron en Citgo, no hablo de los litigios, de las deudas, que sencillamente nos han dicho, no, nosotros no queremos cobrar. ¿Por qué? Porque los términos y condiciones con las cuales le firmaron en la gestión anterior le tienen un número de intereses muy alto y definitivamente si nosotros le pagamos y ellos toman ese dinero, entonces no van a tener dónde colocarlo en este momento. El mercado financiero está bastante restringido, hay mucha incertidumbre y ellos prefieren dejar eso allí y seguir cobrando esos altos intereses que también de una manera leonina firmaron en la gestión anterior. Ahora, con relación a los litigios, repito, nosotros estamos dispuestos a explorar soluciones alternativas a los litigios, pero una solución alternativa a los litigios no es que me digan págame el 100%, eso no es una conversación, no es una negociación, eso es una imposición y nosotros estamos en una posición ahorita que no tenemos por qué aceptar esa imposición. Si en un momento determinado eso llega a ocurrir, pues sencillamente honraremos la deuda porque eso es lo que hemos expresado en todas las instancias del gobierno de los Estados Unidos. La siguiente es, ¿qué responsabilidad tienen y qué cuentas tienen que entregar los 7 de Citgo con respecto a los manejos irregulares previos a 2018 a los cuales hace referencia? Mira, esa es una pregunta que yo no puedo responder. Eso está bajo las investigaciones del Departamento de Justicia y cualquier cosa que yo diga al respecto podría entorpecer esas investigaciones y no creo que sea lo pertinente. Aquí te hacen una pregunta. ¿Es bueno que hablen de la compensación ejecutiva, sobre todo de los que han entrado a la directiva y salido con paquetes eternos de retiro? Se dice que el CEO de Citgo gana más de 25 millones de dólares al año y que el VP de legal gana más de 10 millones de dólares. Hoy Citgo tiene 20 vicepresidentes y varios assistant vice presidents y que ganan cifras en millones al año. En el pasado funcionó con un grupo de 8 ejecutivos. ¿Qué justifica este cambio? Si esto no es cierto, publiquen las nóminas ejecutivas como cualquier otra empresa en USA. Lo que yo voy a decir básicamente lo que dije en la respuesta anterior. Yo no voy a dar una respuesta sobre eso. Hay una cantidad de supuestos. Si la persona que hizo la pregunta tiene algunas evidencias y quiere hacer un contacto directo, bueno, con mucho gusto. Pero, número uno, Citgo no está obligada a presentar eso. Digamos, empresas que presentan ese tipo de cosas están inscritas en el SEC. Citgo no tiene una obligación del SEC, aunque presenta sus informes, y yo no voy a dar una respuesta a eso porque me parece que no es el punto pertinente en este momento. Y además, bueno, a mí me parece que denota un sesgo que no es el sesgo que debemos tener. Todos los CEOs en todas las empresas que existen en el mundo cobran en dólares y no cobran 50 dólares. Yo sí te puedo decir cuánto cobro yo, si quieres saberlo. Pero no me parece pertinente esa pregunta y por lo tanto voy a obviar la respuesta. Ok. Horacio, en último caso, ¿Citgo tiene activos líquidos suficientes como para negociar con los acreedores? Bueno, lo que dije, con los que hemos identificado, con los que están allí ya en un punto avanzado, sí, estamos hablando de que esos son 5 billones, 5 mil millones, poco menos de 5 billones, pero por aproximado. El total, el nominal, si vamos a hacer un proceso de negociación, obviamente tú tienes que entender que en la negociación tiene que haber alguna posición distinta. Y lo que es la deuda, pues ya hay una disminución importante de la deuda de los 4.800 millones, porque hemos cumplido con todos los pagos de intereses y con las amortizaciones de capital y hemos hecho algunos pagos adicionales. O sea que si a mí me preguntan que si fuese con estos 5 mil millones de dólares, yo te diría que sí estamos en la capacidad de atenderlo y de resolverlo. Ahora, dije anteriormente, si estamos hablando de 20 billones, oye, la verdad, eso no creo que ni Citgo ni muchas empresas en el mundo tuvieran capacidad de resolverlo. Eso pasaría por una reestructuración de la deuda
en el momento que cambia el gobierno, se eliminen las sanciones de PDVSA y puede PDVSA entonces negociar en otros términos y condiciones. Pero en este momento, asumir lo que tenemos allí en la puerta, lo más cercano, lo más ingente, sí lo podemos asumir. La siguiente pregunta, Horacio. Ustedes han informado que se habían hecho gestiones frente a los acreedores de Citgo para llegar a acuerdos extrajudiciales. ¿Podría informarnos con quiénes se reunieron y por qué no pudieron llegar a un arreglo que evitara los juicios? Bueno, eso ocurrió en el año 2019. Esa es una gestión que corresponde a la Junta Ad Hoc PDVSA anterior y los juicios que estaban en ese momento son los mismos que están hoy. Está Crystalex, Fondo Tenor Capital. Yo quiero insistir en esto del Fondo Tenor Capital porque no es lo mismo, digamos, establecer una comunicación y una relación de negociación con una empresa que con un fondo. Entonces, Fondo Tenor Capital, los bonistas del 2020 y teníamos a ConocoPhillips. Yo creo que es evidente, con ConocoPhillips han habido conversaciones, tenemos la mejor relación posible en este tipo de términos y no ha sido posible porque en aquel momento no fue posible porque sencillamente las posiciones estaban diametralmente opuestas, estaban muy distantes y no había ninguna manera de llegar a un acuerdo que fuera satisfactorio para ambas partes. Te preguntan, si el bono 2020 se perfila ilegítimo, ¿cómo queda el bono original 2017 negociado a su vencimiento para convertirse en el 2020? Bueno, lo que estemos claros, lo que es ilegítimo de esto es haber puesto como colateral el 50.1% del sitio. Más que ilegítimo, está fuera de la Constitución, porque eso necesitaba una aprobación inequívocamente hablando de la Asamblea Nacional del 2015. Ese es el punto nodal. El dinero renegociado hasta los 1.927 millones de dólares es una decisión corporativa que se tomó allí. A mi modo de ver las cosas, con unas condiciones no muy favorables para PDVSA, y los bonistas, esos que estuvieron de acuerdo en renegociarlo, pidieron un colateral para poder dar el dinero, porque de otra manera no lo hubiesen dado. Entonces, yo no veo, en este momento no entiendo exactamente el fondo de la pregunta, pero si desea que conversemos sobre esto, la persona que te hizo la pregunta, pues que se puede poner en comunicación conmigo y lo hablamos, pero eso es lo que puedo decir en este momento. Ok. Aquí te preguntan qué edad tiene el juez Stark. La verdad no lo sé, yo creo que es contemporáneo. Yo estuve en el 2020, en abril del 2020, estuve en su corte federal actuando, bueno, fui interrogado allí por algunas empresas que querían demostrar alter ego y aprovecho para decir, el alter ego es el control excesivo que un gobierno ejerce sobre empresas del Estado que pudo demostrar fácilmente el caso de Crystalex entre la relación de Hugo Chávez y Nicolás Maduro sobre PDVSA. El juez Stark estableció en su decisión en el año 18 que el alter ego debía ser, digamos, probado al momento que él fuese a dictar la sentencia. Obviamente, desde el 2019 hasta este momento, hemos sido muy celosos y muy cuidadosos en no permitir que exista ninguna situación sobre la cual el gobierno, en este caso el gobierno interino o la Asamblea Nacional, incidan sobre decisiones corporativas que están en el día a día. Obviamente hay decisiones, por ejemplo, si se llega a algún tipo de acuerdo para algún tipo de pago, nosotros tenemos que hacer la consulta a la Asamblea Nacional, quien decidirá si eso va o eso está acorde con los intereses de la nación. Pero no ha podido declarar alter ego. Esa fue una sesión muy larga que tuvimos allí con algunas empresas. Todavía no hay una decisión al respecto, pero yo te diría que el juez Stark debe ser más o menos contemporáneo con quien está hablando aquí, aproximadamente. La pregunta, ¿quién toma la decisión de pagar los abogados y por qué no la toma? Bueno, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Lo que dice la Constitución y lo que dice el Estatuto de la Transición es que en el caso de la Junta Ad Hoc de PDVSA, por supuesto, los casos que están relacionados con PDVSA, eso es una decisión que toma Petróleos de
Venezuela. Lo que se hizo en el año 2019, 2020, hay un fondo de litigios que fue creado desde la Asamblea Nacional. Allí se presentan todos los presupuestos sobre los bufetes de abogados que estamos proponiendo contratar, los casos y de alguna manera la estrategia que se va a definir. Y la Asamblea Nacional pues sencillamente aprobaba el presupuesto para esos casos. En el caso particular de PDVSA, PDVSA tiene recursos para poder solventar esto, y cuando ocurre que no hay aprobación de la Asamblea Nacional en el 2020 y se trancan, digamos, esa situación, pedimos un recurso de interpretación en la Procuraduría y lo que estamos diciendo es, tenemos recursos pero no me han aprobado el presupuesto. Son los mismos, no estoy haciendo ningún contrato nuevo, estoy pagando por juicios que ya están andando y tenemos recursos para hacerlo. En función de eso, la interpretación, básicamente para entenderlo, es que nosotros teníamos el deber de cumplir con lo que está establecido en el Estatuto de la Transición y lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por eso hemos seguido pagando, pero no nos es posible, por ejemplo, contratar abogados para el caso que mencioné, creo que lo mencioné, ¿no? Que tenemos en una corte en París, del caso de Petro-Paraguay, que son 240 millones, no nos hemos podido hacer presentes ni contratar abogados porque la comisión delegada a través de la Comisión de Finanzas sencillamente no ha aprobado los presupuestos. No ha aprobado el presupuesto del 21 y no ha aprobado el presupuesto del 22. Eso tiene un serio inconveniente para, por ejemplo, los casos de la República, que tienen que venir su aprobación y sus recursos por la vía del interinato, y que además de esto, por ejemplo, casos como el Banco Central, que también tuvo que pedir una aprobación de emergencia porque no tenía el presupuesto para intervenir en el oro de Londres, hubo una aprobación parcial para que pudieran intervenir y eso permitió que pudieran tener en resguardo los 2.000 millones en oro que tenemos allí. Entonces, es la comisión delegada y es la comisión de finanzas la que está en la obligación de aprobar el presupuesto. Obviamente, nosotros lo sometimos en noviembre del año 2020, se lo sometimos a través de la Procuraduría General y está allí, y nosotros no hemos recibido ninguna observación, no hemos recibido ninguna, digamos, reparo, ninguna, digamos, decisión contraria. Sencillamente no hemos tenido respuesta y eso sigue allí. Pues eso es lo que estaba poniendo en riesgo esto, porque si la comisión delegada cree que no debemos seguir con los juicios por las razones que puedan esgrimir, yo creo que es muy fácil que hace 2 años hubiesen enviado una comunicación clara y directa a todas las ad hoc y a la Procuraduría diciendo no vamos a seguir con los juicios, den por cerrado esto. Claro, eso es asumir una responsabilidad importante, que parece que no están dispuestos a asumir, y entonces sencillamente han guardado silencio, un silencio que yo tomo el riesgo de decir que es un silencio negligente, porque pone en serio riesgo los activos de la nación venezolana. Entonces, es un llamado que hemos hecho una y otra vez y hemos explicado una y otra vez. En el caso de PDVSA, cuando cierre este año, probablemente habremos gastado 44 millones de dólares. 44 millones de dólares. Y eso ha permitido que Citgo tenga una ganancia en los primeros 9 meses de este año de 2.008 millones de dólares. Eso ha permitido que tengamos una situación desde el punto de vista de los litigios mucho mejor posicionada que la que teníamos antes, y eso es realmente algo muy difícil de rebatir, y tenemos una empresa que hoy vale 10.000 millones de dólares. ¿Tiene o no tiene sentido haber gastado 44? A nuestro modo de ver las cosas, tiene todo el sentido del mundo. La siguiente pregunta, ¿qué proceso de cobro está más adelantado? Cristalec, bonos 2020, otro caso también, adelantándose en proceso de cobro con acciones de Citgo. Mira, los casos que son los que maneja básicamente el juez Stark maneja Tenor Capital, maneja ConocoPhillips, maneja ahora Dresser y maneja otros casos que están por allí que todavía, como dije anteriormente, no han logrado sortear la barrera del alter ego. Y el caso de los bonos 2020 está radicado en Nueva York. Nueva York es el centro financiero del mundo y en el cual nosotros estamos en este momento retando
desde el punto de vista de la legalidad y desde el punto de vista judicial con todos los instrumentos que tenemos para que eso no ocurra. No existe, solamente existe una decisión de un juez federal firme, que es la del juez Stark, con relación a Tenor Capital, y como ya les dije, hay un periodo, un lapso de consulta que ya está abierto para que el Special Master pueda consultar con OFAC la necesidad o no de tener licencia OFAC para que eso ocurra. Nosotros estamos sencillamente siguiendo este caso, y esos serían los casos, como dije anteriormente, apremiantes, que en su totalidad, nominalmente, estaríamos hablando de 5.000 millones. Ok. Si la Asamblea Nacional tiene dudas sobre los desembolsos de Citgo, ¿por qué no autoriza el pago a los abogados litigantes en USA y se le fija un monto de determinada cantidad en dólares de Estados Unidos y que Citgo envía a la Asamblea Nacional las facturas o relación detallada de los montos a ser cobrados? Mira, nosotros hemos enviado todo. La Contraloría, la Comisión de Contraloría, las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional, la Comisión Delegada, todos esos documentos están allí. Cada una de las facturas que nosotros hemos pagado pasa por procesos de revisión, que tenemos un convenio de asistencia de servicios donde hay personas especializadas que le pagamos a Citgo para que nos lo hagan, porque nosotros no podemos, no tenemos capacidad. Y nosotros revisamos esa factura, acordamos con los bufetes todos y cada una de las normas, y después vamos a la Procuraduría General de la Procuraduría Especial de la República para que la revise nuevamente. Atendemos las observaciones y comentarios que vienen de allí, resolvemos, y una vez que esto ha sido totalmente analizado y estamos plenamente convencidos de que el pago es absolutamente procedente, una vez que hemos revisado tarifas, horas, etcétera, lo pasamos entonces para su debido pago. Esos son documentos que están a la orden de la Comisión de Contraloría, a la orden de la Contraloría Especial y a la orden de la Comisión de Finanzas. Pero es que ese no es el problema. El problema es que es muy fácil, o sea, tú no puedes pretender que unos abogados en los Estados Unidos, que tienes que contratar abogados, porque la contraparte tiene los mejores abogados, nosotros necesitamos los mejores abogados. O sea, ¿cómo vamos a ir a litigar en inferioridad de condiciones? Eso es como tú me digas a mí, súbete al ring en una pelea de campeonato mundial con una mano amarrada atrás, con un grillete en el brazo, con el árbitro en contra, y entonces tu propio ayudante te esté echando polvitos en los ojos para que no vea. Y la respuesta es, tiene que ganar la pelea. O sea, eso sería un absurdo. Entonces, obviamente, nosotros hemos dicho una y otra vez, si quieren revisar, aquí están, revisen. Si quieren que nosotros les volvamos a explicar, lo volvemos a explicar. O sea, nunca ha habido ninguna negativa al respecto. Lo que sucede es que ese no es el problema. El problema es otro. Quizás para ellos no es necesario o no hemos debido incurrir en esos juicios o no hemos debido ir por otra lista. Y es muy fácil haber dicho, hemos debido negociar. Pero de nuevo, para bailar el tango se necesitan dos. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su justo lugar. Y lo digo con convicción absoluta y total. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que todo lo que hemos hecho, todos los pagos que se han hecho son transparentes y están acordes con todo lo que existe, digamos, desde el punto de vista de los costos a nivel internacional. No podemos pretender que los abogados en los Estados Unidos cobren como cobran los abogados en Venezuela. Y yo no estoy denigrando de los abogados en Venezuela, son situaciones y realidades distintas. Entonces, yo creo que es un poco parroquial ese tipo de actitudes que han tomado algunas personas al respecto. Te preguntan, ¿tiene Citgo una ruta clara hacia la emisión cero de CO2? ¿Cuáles son las metas de ESG al corto y al largo plazo? Mira, ese es un asunto que Citgo está comenzando, y lo digo así muy claramente, a tomar muy seriamente en consideración. Y hay algunas ya medidas que se están tomando en Lake Charles, hay algunas medidas que se están tomando ya en Le Mans, hay algunas propuestas para ir en ese sentido, pero yo en este momento te debería la respuesta concreta, la verdad no lo tengo, con mucho gusto lo vamos a consultar y lo vamos a responder, porque creo que es además importante. Lo que sí puedo adelantar y decir es que estamos plenamente conscientes de que ese es un camino que está comenzando a transitarse, que no por decretarlo va a ocurrir,
pero que sí hay que prepararse porque, y estamos de acuerdo en que eso ocurra, hay que prepararse en eso. Y Citgo ya ha estado comenzando a tomar ese tipo de acciones en el corto plazo. Esta es la última pregunta antes de pasar al derecho de palabra. En el escenario de que en enero del 2023 termine el reconocimiento del gobierno interino por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿quiénes tendrían la gerencia y control de Citgo? Bueno, primero, no es que en el 2023 termina el reconocimiento. No es así. En el 2023, el 5 de enero, termina el plazo que se fijó en la reunión del año pasado, de este año, perdón, de comienzos de año, del Estatuto de la Transición. En la modificación que se hizo, se dijo que este gobierno interino se iba a prolongar hasta el 5 de enero del año 2023. O sea, lo que terminaría en el año 2023 es la institucionalidad del interinato. Entonces no habría esa institucionalidad del interinato y habría un gran vacío. Eso abre muchísimos riesgos, muchas incertidumbres y obviamente lo primero que podría ocurrir, que uno puede anticipar, es que en las Cortes ya no habría representación de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA porque dejaría de existir. Entonces, ¿quién representa los intereses de PDVSA en esos juicios? ¿Cómo se hace eso si hasta el momento lo que está reconocido dentro de los Estados Unidos, los jueces, en todas las instancias, es la Junta ad hoc de PDVSA, quien representa si no existe? En ese momento, muy probablemente PDVSA Maduro se quiera hacer presente, intente lograr ese reconocimiento y estimamos que va a ser muy complicado porque, repetimos, PDVSA es una empresa sancionada y que no tiene el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Tendría que pasar que se levantaran las sanciones, que se reconocieran para que pudieran intervenir. Eso lo vemos desde nuestro punto de vista, sin que tengamos el control de eso, muy complicado. Lo que sí sería tal vez es que muchos jueces podrían decir, bueno, no hay nada, no hay contraparte, y entonces podrían derivar esto a darle la razón y la actuación, digamos, a los acreedores. No creemos que eso vaya a ocurrir en el primer día, de la primera semana del primer mes. Hay algunas situaciones que estamos analizando, que estamos compartiendo con autoridades de los Estados Unidos en los diversos sectores, pero sí existiría un altísimo riesgo, pero muy alto riesgo, de que se pierda definitivamente esos activos, bien en manos de los acreedores, en menos probabilidad regresen a las manos de Maduro. Ok, vamos entonces ahora al derecho de palabra. Tengo en el derecho de palabra a Jorge Sajía, a Tyrone Perdomo, a Jorge Cancoff, a Pedro, a Jorge Cancoff y a Francisco. Y me das Entonces, un minuto para tomar un poquito de agua, un minuto nada más. sí, por favor. Eduardo, al final hay una persona, Gilberto, no sé el apellido, que pidió la palabra. Gilberto Morillo. Ok. Ok. Antes de que hables, Carlos, para evitar confusiones, no vamos a responder más preguntas a partir de ahora, porque si no, entonces es un desastre. Correcto. El que tenga preguntas, por favor, anótese en el derecho de palabra. Entonces, adelante, Jorge. Tú sabes, Eduardo, que se me está borrando el chat, ¿no? Sí. Eso, Año. yo lo tengo estable, pero creo que fue porque lo actualicé. Yo quiero nomás decir que a Paco, a Horacio, a Paquirri lo conocí, no sé, en el año 80, cuando formamos parte de la junta directiva del SBIT, que promocionó su profesor Jorge García Yunes, que en paz descanse, y Paco Horacio ya ahí recién grabadito, ya mostraba sus grandes condiciones de dirigente que hoy las he expresado. Yo diría, Horacio, que dijiste algunas cosas que fue muy buena tu exposición, increíblemente bien, como hombre público te corresponde, pero hay ciertas cosas que hay que reservarse para
los hombres públicos pues que tienen. Me llama mucho la atención, y esto es una cosa de forma más que de fondo, la acción de la palabra interino, el interinato. Esa acción que introdujo María Corina Machado para desacreditar, para despreciar a Juan Guaidó. Esa fue la primera persona que dijo el interinato. Yo soy estudioso de la lengua por mis funciones de editor, y el interino era cuando se enfermaba el maestro, cuando la profesora, cuando la maestra iba a dar a luz, ¿qué tal? Nombraban un maestro, una maestra interina, en sustitución titular o el titular del cargo. Juan Guaidó no ha sustituido al titular del cargo, que es Nicolás Maduro. Simplemente se encargó de la presidencia ante la situación que quieran decir, que es irrito el gobierno de Maduro, ¿qué tal? Entonces, Juan Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela. En todo caso, el presidente es encargado constitucional de Venezuela. Jamás es interino. Este es un término despreciativo y descalificador, que lo introdujo María Corina Machado, la primera persona que se lo oí, y desde entonces todo el mundo lo utiliza. Nada más es que hay que ir al diccionario y ver qué quiere decir interino y qué quiere decir encargado. Esto era todo lo que quería decir. Te felicito, Horacio, te felicito. Mira, te has superado una enormidad. Eres la persona que nos representa y que nuestros intereses como venezolanos están en magníficas manos contigo, dirigiendo a todo tu resto de equipo. Qué bueno. Ok, siguen el uso de la palabra Tyron Perdomo. Mira, pero una cosita antes, ¿no? Dale. Muchas gracias, Jorge. Pero fíjate, yo te voy a remitir el documento que produjo la Procuraduría Especial de la República, que se la dirigió al presidente y a los miembros de la Asamblea Nacional, y es pública, que dice consecuencias de la extinción de la institucionalidad interina. Y es por eso que yo uso eso, porque esta es la voz del abogado de la República, y no lo hace en el término, digamos, despreciativo ni peyorativo, ¿no? Lo hace que usa, ¿no? Y por eso es la razón por la cual yo la uso de manera constante, apegado a las normas que establece la Procuraduría Especial. Ok. No, Tyron. y en castellano es correcto lo que están diciendo. La Real Academia dice que es una persona que ejerce un cargo o empleo por ausencia o falta del otro, y aquí es el que está ejerciendo por ausencia del presidente de la República, porque el actual es ilegítimo. Adelante, entonces, Tyron. Pero Maduro no está ausente, perdón. Por eso creo que el No, interinato está mal. no es legítimo, que es diferente. Adelante, Tyron. Ok, sí se me oye, ¿no? ¿Sí? Sí, ok. Pero yo voy a quedar justamente en el título de la presentación. Se perderá así. Okay. Pero yo tengo bien claro que se ha hecho y se sigue haciendo un esfuerzo encomiable. Por eso yo felicito y admiro a Horacio por todo lo que ha hecho. Para que se mantenga la propiedad de sí. Toda esa parte operacional que él menciona, que se ha mejorado la economía y que se ha tratado de ganar todos los juicios y todas esas cosas, ahí las tengo bien claras cuando miramos el retrovisor. A mí me parece que la reunión de hoy, el presente, era, como dice Horacio, formar una matriz de opinión nacional al respecto de que debemos mantener así. Eso también está claro. Y al final del día yo entiendo, y corrígeme Horacio, que lo que se quiere es que al final del día la Asamblea Nacional, que fue la que te puso en el puesto, que tú has cumplido a cabalidad, que es proteger los activos de Venezuela en el exterior, como tú lo has dicho muchas veces, yo creo que tú has hecho un gran trabajo en ese sentido, que es mantener la propiedad de sí. Lo que viene hacia adelante, entiendo yo, que es lo que se quiere que la Asamblea Nacional, a través de un esquema político definido, exprese el interés en mantener la propiedad de sí y te acompañe en ese concepto. Pero también sabemos
muchos indicios de que aún haciendo ese esfuerzo como se está haciendo, es posible. Y no nos podemos sorprender que la Asamblea Nacional simplemente no exprese ese interés que tú estás llamando a que se haga. Eso es posible. Yo creo que nadie puede negar eso. Entonces, porque no se ponen de acuerdo por las muy buenas razones que hacen pensar que lo que han hecho, pues nadie lo puede entender con la parte del presupuesto y los gastos que nosotros conocemos. Me parece de anteojito que nosotros lo que necesitamos es contar con un plan para mantener la propiedad de Firgo con sin el apoyo de la Asamblea Nacional. Porque eso está allí. Ese es un evento cuya probabilidad es mayor que cero. Entonces, la responsabilidad y el cumplimiento de la responsabilidad que has hecho tú durante estos años, pues va a tener que mantenerse con o sin el apoyo de la Asamblea Nacional. A menos que tú renuncies a eso. Digamos así. Entonces yo creo, Horacio, que lo relevante es que tú cuentes o que nosotros contemos con un plan B, yo lo llamaría más A que B. Un plan de verdad que finalmente logre precisar lo que hay que hacer. ¿Cómo logramos hacer? ¿Con quién vamos a contar? ¿En qué tiempo vamos a hacer esto? Que finalmente nos tengamos clara una estrategia, un plan de acción para mantener así. A mí me parece que ahí es que está la efectividad de las acciones posteriores. No tanto en revisar como revisamos muy a menudo todas las cosas que hemos hecho, porque es verdad, hemos hecho una gran cosa y estamos persiguiendo un objetivo que todos... Tiempo, Tyron, tiempo. Ok, lo que quiero preguntarte, Horacio, al final del día, ¿tú nos puedes delinear, hablar un poco de ese plan B de mantener la propiedad de Silvo? Bueno, mira, muchas gracias, Tyron. Ciertamente, déjame decirte algo, ¿no? Es como una característica de todos quienes estamos alrededor de esto, pensar como nos enseñaron a pensar o como estábamos acostumbrados a pensar en nuestra PDVSA, ¿no? Y por supuesto, sí estamos evaluando algunas opciones, estamos buscando posibilidades de lograr que esto, en un caso extremo, pudiese prolongarse. Sucede que hay varios factores sobre los cuales tenemos que tener control. Primero, que cualquier propuesta que se haga al momento de que cese, lo siento por Jorge, la institucionalidad interina, es porque desaparecen todas las juntas administradoras ad hoc, la del Banco Central, la de la CBG, la de PDVSA, todas esas desaparecen porque son parte de esa institucionalidad que ya no continuaría. Entonces, quedaría eso ahí en el aire y habría que buscar una opción que fuese constitucional, que estuviera dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fuese aprobada y aceptada por los gobiernos donde hay activos y que se puedan seguir manteniendo y protegiendo, y esas son cosas que estamos hablando. Obviamente yo lamento profundamente no poder extenderme en esto, porque entonces, bueno, eso dejaría quizás sin efecto algunas cosas. Hay algunos intereses, no se les olvide que nosotros aquí no estamos jugando carritos, ¿no? Aquí hay intereses subalternos muy importantes a los cuales les beneficiaría de una manera sustancial que eso ocurriera, y es por eso que no se ha llegado a un acuerdo. Entonces, yo creo que vale mejor quedarnos con decir, vamos a hacer todo lo humanamente posible. Yo lo he dicho y lo hemos hecho ese esfuerzo. Muchos de los que me conocen saben que lo estamos haciendo. Hemos hecho los contactos con liderazgos políticos, con parcialidades políticas, aún aquellas que no están dentro de la oposición tradicional. Hemos también conversado sobre ese punto porque, repito, aquí lo que estamos hablando es de los activos de los venezolanos, no de una parcialidad política, no de un liderazgo político determinado. Yo tengo mis propias opiniones, claro, pero no es lo pertinente, como dijo también mi amigo Jorge Sajía, hay cosas que uno está obligado a reservarse, yo tengo mis propias opiniones, pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es que todos y cada uno puedan enviar tweets, que hagan que esto se discuta en los chats donde participamos, que hayan opiniones, que se genere una matriz de opinión, digamos, dentro de lo que es el mundo que está más allegado a eso. Es obvio que en el país, si tú vas a preguntar no sé, en San Fernando de Apure, en Cabruta, en eso, en Citgo,
Bueno, pero la gente ni idea. Ese no es un tema que está en su día a día porque lo que quieren es que les resuelvan su problemática, porque están en una crisis desde el punto de vista humanitario, social, económico. Efectivamente lo es, pero la masa crítica que piensa tiene que influir para que eso ocurra, porque una de las formas, no la única, pero una forma importante para que esas soluciones lleguen algún día es un cambio hacia el gobierno democrático y contar con un apoyo como un apalancamiento como el que significaría Citgo es realmente importante para que eso ocurra en el menor tiempo posible. Entonces, yo creo que aquí es donde está centrado el asunto. Nosotros, como masa crítica, tenemos que generar una opinión sobre este punto, de que definitivamente todas esas parcialidades políticas puedan llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Que cumpla con la Constitución y que cumpla con el deber de preservar los activos. ¿Bajo qué esquema? El que ellos decidan. Yo, de verdad, no creo que eso sea lo relevante. Lo relevante es que continúe y que sea constitucional. Ok, tiene la palabra Pedro. ¿Aló, me escuchas? ¿Sí? Sí, señor. Ajá. Colega Horacio y ex creolero. Yo trabajé como ingeniero de petróleo para la Creole en Tijuana desde 1956 al 66. Y luego, desde el 73 en adelante, que formé la compañía Cigeco, la primera consultora del Aguas Arriba de la industria petrolera venezolana, hasta hace 10 años que me vine para Tulsa, Oklahoma, en 2012. Me votaron para acá. La pregunta es la siguiente. Entendí que el EBITDA para fin del tercer trimestre de 2022 fue de 804 millones de dólares. O sea, 1,65 veces la ganancia neta para la misma fecha. Eso demuestra sin duda alguna la gran eficiencia operacional de Citgo. Pregunto, ¿tienen los líderes de la oposición claro estos conceptos y éxitos de la dirección de PDVSA ad hoc y de Citgo para mantenerse unidos y evitar la pérdida de Citgo? Muy bien, Pedro. Déjame decirte algo. Yo por lo menos en lo personal y quienes me acompañan en la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, quienes somos los que estamos mucho más cercanos, de manera más directa al mundo político, hemos hecho un gran esfuerzo porque se entienda y por hacernos entender. Creo que hay sectores que progresivamente han ido comprendiendo esto. Yo creo que los resultados, como tú bien lo dices, de eficiencia son contundentes. Más allá, repito, de que ciertamente tenemos un mercado absolutamente favorable y que nos ha permitido beneficiarnos de una manera sustancialmente mayor a lo que normalmente habría sido, no hay ninguna duda de que esto obedece a la preparación previa que hubo para ello. Yo creo que sí, yo creo que el punto no está allí. Yo creo que he insistido una y otra vez, no puede quedar ninguna duda, todas las cifras, todos los resultados que se han presentado están en la línea y en la dirección correcta. No existe ninguna, digamos, reprobación en ninguna de las instancias, no hemos recibido ningún reparo, hemos cumplido con las entregas a la Contraloría, con las entregas a las comisiones, hemos mantenido al presidente encargado, al presidente constitucional, para ir en la dirección que dice Jorge, perfectamente informados, mantenemos una información constante, pero yo creo que aquí hay algunos factores y por eso insisto en que debemos crear esa matriz, generar esa matriz, porque lo político no puede determinar el fin de los recursos de la nación. Yo creo que hay decisiones políticas que hay que respetar y yo las respetaría, pero de nuevo, que la decisión que se tome permita que la institucionalidad interina continúe dentro del marco constitucional para proteger a los activos. Y yo creo que esa es la petición que estamos haciendo. No le ponemos nombre ni etiqueta, ni creemos en una estructura, ni decimos que el status quo es lo que debe ocurrir, sencillamente que la decisión se tome pensando en los intereses de la nación y no en intereses subalternos que puedan aparecer por ahí. Ok.
Tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, Horacio, muy buena, excelente tu presentación. Ya veo que Citgo se está manejando así como la manejamos hasta el 2002, que tuve la oportunidad de ser presidente de la Junta Directiva, que de paso estaba allí como CEO Carlos Jordás, de manera que me alegro que otra vez hemos retomado el control y la eficiencia de la empresa que siempre fue, de manera que sigan adelante y en todo lo que nosotros, el grupo nuestro pueda ayudar, pues estamos a la orden. Por otra parte, mi pregunta es un poco más amplia. Yo no sé si la puedes contestar, Horacio. Yo quisiera saber, si tú puedes contestarla, de dónde vienen los fondos que recibe Juan Guaidó y la Asamblea Nacional y si Citgo aporta a estos fondos. Me gustaría saber, estoy seguro que muchos de los colegas que están ahí tampoco lo saben. Gracias. Ok, gracias. Mira, la segunda, empiezo por la segunda. La segunda es rotundamente no. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Varias razones. Primero, no hay ninguna conexión entre Citgo y el interinato. No existe ninguna conexión. Toda la conexión de Citgo va a través de la cadena corporativa y termina en la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. De hecho, hay muchas preguntas que qué hacen con el dinero, que dónde están los dividendos. Existe dentro de los estatutos de la transición una previsión clara e inequívoca que dice que la Junta Administradora ad hoc de PDVSA no puede recibir dividendos de PDVSA Holding, que es la última en la cadena y con la cual nosotros tenemos el contacto directo. Entonces, no hay forma de que haya ningún dinero que se genere en Citgo que vaya a parar ni a la Junta ad hoc ni al gobierno interino. Eso no es cierto. No existe y no es así. ¿De dónde provienen los recursos? Bueno, mira, yo no tengo las cifras totales y claras. Habían cuentas que tenía la República en los Estados Unidos, hay cuentas que tenía el Banco Central en los Estados Unidos y esas cuentas están bajo la protección de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tuviesen esa protección, estuvieran sujetas a demandas y bueno, hace tiempo que lo hubiesen dilapidado. Como dicho sea de paso, te digo algo al final. Eso no es así y todos los presupuestos, los que hace el Consejo Nacional del Gasto, que es el que paga, digamos, los gastos, digamos, diarios del gobierno interino, definitivamente son aprobados por una licencia de OFAC y después el Banco Central tiene que someterlo a la Reserva Federal para que la Reserva Federal libere esos recursos. De modo que es un proceso bastante complicado, que muchas veces toma tiempo y que retrasa de una manera importante algunos pagos cotidianos que se deben hacer, que no vienen de la parte de Citgo ni la parte, sino que hay que hacerlo por otra vía. Y entonces eso es así. Pero yo creo que todas esas cosas muchas veces se confunden. Yo entiendo que hay muchos comentarios. Yo no puedo decirte absolutamente de dónde viene todo porque yo no soy el gobierno interino, yo soy parte de una institucionalidad y tengo bajo mi responsabilidad lo que significa la línea de PDVSA, cadena corporativa Citgo, pero eso es lo que te puedo decir en este sentido. Y de hecho, te digo que ese dinero está protegido por el gobierno de los Estados Unidos en la Reserva Federal y que necesita licencia OFAC, porque habían unas cuentas que tenía PDVSA y algunas de las empresas mixtas en los Estados Unidos, que algo que es alucinante, que a mí me dejó realmente sin timbrado cuando ocurrió la primera vez, nosotros nos enteramos que nos habían sacado de unas cuentas, que primera vez que sabíamos que existían esas cuentas, algunos abogados que estaban representando a las víctimas de las FARC y el ELN y habían cobrado alrededor de unos 11 millones de dólares. Cuando tuvimos conocimiento de esto, comenzamos a investigar con los abogados corporativos y entonces fíjate lo que ocurre. O sea, hay unas víctimas de la FARC que son reconocidas como víctimas de la FARC. Fueron, ya una vez que tenían el reconocimiento en Colombia, fueron y cómo le cobran a la FARC. No encontraron ninguna manera.
encontraron un abogado de los Estados Unidos que le dijo, bueno, mira, ¿quién financia la FARC? Vamos contra ese. Bueno, a la FARC demostraron, o por lo menos así se lo compraron los jueces, demostraron que quien financia la FARC eran Chávez y Maduro. Entonces vamos contra Chávez y Maduro. Cuando van contra Chávez y Maduro dicen, bueno, hay una figura de alter ego, entonces el control excesivo de Chávez y Maduro sobre PDVSA, entonces vamos contra PDVSA. Y se vinieron aquí y empezaron a buscar cuentas, buscaron cuentas y fueron con jueces estatales, y esos jueces estatales, como eso es un caso de lesa humanidad, no está sujeto a la protección, no está sujeto a ese tipo de protecciones, y entonces de una vez comenzaron a pagar. Entonces, si el dinero del Banco Central estuviese también por allí, hace mucho rato que hubiesen sido víctimas de muchas demandas, y por eso quiero decir que hay esa es una cuenta que están protegidas por la Reserva Federal en los Estados Unidos y que necesitan licencia OFAC para ser drenadas. Ok, tiene la palabra Francisco. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, Horacio, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento y admiración por todo el trabajo que están haciendo Carlos Yorda, la Junta Directiva y tú, esa tremenda labor que están haciendo con todas las presiones y todo el estrés que eso lleva. Pero me quería referir a lo de la caja de resonancia. En eventos pasados, donde tú has estado aquí en estos webinars, a través de las redes sociales nuestras y de Bien American, hemos tratado de llevar más adelante ese mensaje, pero ha sido limitado. Todavía vemos con mucha frustración y dolor cómo mucha gente de buena o de mala fe, en muchos casos, todavía combina el caso de Citgo con monómeros y no está muy claro lo que estamos haciendo, o de lo que ustedes están haciendo. Y pensando en voz alta, estoy viendo que no hay mejor expositor de esto que tú mismo. Entonces, aquí no sé si te parece que si pudiéramos promover actos donde pudiéramos invitar al gran público con los medios de comunicación aquí en Houston, Miami o Madrid, donde pueda llevarse ese mensaje a cabo, y con la presencia de más gente y con los medios de comunicación podría haber una mayor caja de resonancia para llevar este mensaje que tú muy buenamente estás expresando. Eso es lo que tenía. Bueno, mira, Francisco, un gusto en verte y saludarte. Bueno, por supuesto, que hay la disposición, sería una cuestión de ponernos de acuerdo. Si tú quieres, vamos a conversar y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Quizás bueno que lo hagamos con Carlos y con Eduardo, que ya tienen tiempo dándole vuelta a este asunto, y que bien podríamos tratar de organizar algunas como esa. Por mi parte, yo siempre he estado en la disposición de tomar cosas que muchos de mis compañeros a lo interno dicen que es un riesgo, lo entiendo que es así, pero bueno, yo soy un hombre público, como mi amigo Jorge dice, y además tengo una esencia, a mí me gusta comunicar, me gusta que la gente sienta que le estamos diciendo las cosas claras, no tengo nada que ocultar, así que yo con muchísimo gusto estaría dispuesto a hacerlo, sería cuestión de ponernos de acuerdo, y te sugiero que hagamos, yo meto en este problema sin hablar con Carlos y con Eduardo, nos meto en este paquete y que nos pudiéramos poner de acuerdo, a ver si organizamos algunos de estos webinars o algunas de estas comunicaciones en los lugares que tú nos ayudes a hacerlo. Ok, estamos a la orden, Horacio. Tiene la palabra Gilberto Morillo. Buenas tardes. Bueno, como era de esperarse, una excelente presentación de Horacio sobre el tema de Citgo. Y bueno, se nota que la experiencia de Carlos Jordán en el manejo de esta importante empresa, pues se está viendo en unos resultados muy alentadores. Yo quería simplemente hacer una reflexión respecto al futuro de Citgo, para que Citgo se mantenga en manos de Petróleos de Venezuela. De Petróleos de Venezuela tiene una deuda con los bonistas
no solo el 2020, muchos otros bonos que suman 30 y pico mil millones de dólares. Aparte, tiene deudas con proveedores y con otro tipo de acreedores. No estoy tomando en cuenta las deudas de la República, que son cuantiosas, que también tiene bonos que debe, y vamos a suponer que no logran probarlo del alter ego la mayoría. Pero nada más con las deudas de Petróleos de Venezuela, que pueden estar más arriba de 40 o 50 mil millones de dólares, pues estos acreedores, ellos ven a Citgo como una fuente rápida de pago. Entonces, porque está en los Estados Unidos, donde hay una legislación más o menos adecuada, que pueden ejecutar esto rápidamente. Entonces, es bastante difícil que nosotros podamos mantener a Citgo, que no alcanzaría para pagar todo esto, con lo que tiene ni con lo que vale. Pero aquí la esperanza sería que un nuevo gobierno logre refinanciar la deuda y Citgo se mantenga bajo una cierta protección del Ejecutivo de los Estados Unidos. Horacio ha sumado algunas cosas, parece que en Irak lo hicieron algo parecido, después de que cayó Saddam Hussein. Parece que hay ciertos precedentes. Entonces, si los acreedores ven que no pueden ir contra Citgo, entonces sí se verían más, digamos, alentados a llegar a un acuerdo para un refinanciamiento de la deuda con unos nuevos títulos a un cierto plazo y a un interés, bueno, a convenir. Pero en estos refinanciamientos casi siempre se impone el deseo del deudor, en este caso Petróleos de Venezuela o la República de Venezuela. Que lo hemos visto con Argentina, con Ecuador, con varios casos que yo he manejado, pues en mi área, la financiera. Entonces, he visto que esa sería la salida. Pero ellos no tenían... Alberto, ya tienes el tiempo. Ok, pero ellos no tenían a Citgo allí como una perla para tomar rápido. Entonces, la única forma es que sigamos el camino de estos países con Citgo protegido de alguna forma para que no lo toquen. Bueno, yo creo, gracias Gilberto, muchas gracias, muy apreciado, y también siempre escucho tus interesantes, digamos, intervenciones en algunos medios a los cuales en un momento determinado uno está pendiente y tiene acceso, así que muchas gracias también por tu contribución. Ciertamente tú tienes toda la razón. Nosotros, un primer examen que hicimos con algunos compañeros del Banco Central de Venezuela, hay más o menos unos 43 mil millones de dólares, que no necesariamente es exactamente la cifra, porque todo esto debe ser revisado. Tú sabes que hay muchas cosas que se contabilizan como deuda que al final del día no son, cuál es la verdadera naturaleza, si son o no son, pero más o menos por ahí anda la cosa. Sé que tú no estás fuera de la línea, ¿no? Ahora, lo que nosotros sí hemos contabilizado, que están allí ya como, digamos, en la puerta de las querellas, son unos 20 mil millones de dólares. Y lo que estamos diciendo es, nosotros podemos atender, responder, resolver los 5 mil millones que están más ingentes, porque están allí. Pero sería absolutamente imposible resolver 20 mil millones. O sea, entonces, es importante que sí, estamos estimando que a la vuelta de año y medio, 2 años, va a haber unas elecciones. Lo que sí podría adelantarse es un comienzo de identificación de deuda, de reestructuración, porque es la única forma que eso pudiera ocurrir, es que haya un nuevo gobierno y que ese gobierno haga eso que tú estás diciendo, un refinanciamiento, una reestructuración de la deuda, de modo que permita poner orden en este asunto. Pero por los momentos, lo que nos tiene más cercano, lo que estamos manejando, es que creemos que podemos manejar esos 5 mil millones de dólares y creemos que podemos hacerlo de manera exitosa. En todo caso, lo que estamos diciéndole también al gobierno de los Estados Unidos, si logramos resolver el asunto de que se continúe la institucionalidad interina y logramos llegar al 24, necesitamos también una protección, porque sería imposible en ese lapso
poder resolver 20.000 millones de dólares. Eso no lo podríamos hacer de ninguna manera. Podemos y nos comprometemos, repito, a buscarle la alternativa a los 5.000 millones que ya tenemos claramente identificados. Bueno, el último en el derecho de palabra es Juan Uric y con él vamos a cerrar y a pasar a la sobremesa y Carlos entonces se encarga de eso. Adelante, Juan. Hola, Horacio. Bueno, vale, ¿qué decirte? Este tipo de situaciones en manos tuyas y de Carlos Ordaz, pues, no podía llegar a resultados mejores. Y esta es una pregunta personal y tú me dirás si la quieres responder, pero partiendo y asumiendo que, bueno, tu experiencia como coordinador de operaciones de la GOBEN y hombre que gestionó todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los convenios operativos y cosas que ahí participamos, por lo menos yo tangencialmente. ¿Qué es lo que tú has acumulado como nuevas experiencias de todo este conundrum que te ha tocado de alguna manera liderar? ¿Qué le sumas tú a tu experiencia de todo eso? Además de haber sido líder estudiantil de la UCB. Bueno, saludos, Juan. Sí, recuerdo mucho esos proyectos por allá, hablando de convenios operativos por los lados de Temblador y esa zona. Mira, de verdad que hay cosas que son importantes, ¿no? Yo creo que a mí me ha tocado la suerte, el privilegio de estar compartiendo esto, apoyando y ayudando a quienes son de verdad los artífices en Citgo. Lo que podemos decir es que los hemos apoyado para que puedan tomar siempre sus decisiones en el ámbito corporativo que corresponde. Hemos hecho una suerte de barrera impermeable para que eso pueda seguir. Hemos asumido las otras cuestiones, pero he aprendido muchísimo porque las circunstancias me han obligado. Yo siempre cuento que yo tuve de jefe directo a Carlos Ordaz cuando él estaba haciendo su periplo y lo pusieron de subgerente, lo nombraron subgerente de producción de la GOBEN y yo era el coordinador de operaciones, o sea, estaba en la oficina de al lado y todas las mañanas, eso era una sesión bastante larga con Carlos Ordaz sobre sus ideas. Es un hombre que produce diariamente, yo creo que como 50 ideas, a lo mejor 45 no sirven, pero hay 5 que son muy buenas y hay otras que hay que analizar. Entonces yo aprendí mucho en aquel momento de Carlos Ordaz. Fíjate que la vida me puso hoy muy cerca y he aprendido más de lo que uno pudiera aprender en cualquier curso o estudio sobre la refinación, sobre lo que significa el manejo de ese complejísimo, de esa complejísima fase del negocio. Y eso es uno de los valores que me llevo. Para mí antes, cuando mis amigos tipo Lino Carrillo, Edgar Raskin, Rogelio Lozada, eso, me decían el FK, el DKI, o sea, uno se volvía loco en esa cosa. Hoy en día ya lo comprendo un poco mejor, ¿no? Y eso es algo que yo acumulo en mi experiencia personal y satisfacción. Y lo otro, que siempre dije que no quería trabajar con abogados, y wow, estos últimos 2 años han sido muy intensos con los abogados. Algunos confieso que no los entiendo y tengo que después volver a repreguntar. Hay otros que son personas que se comunican rápidamente, que usan la lógica, y como ingeniero la lógica tiene un sentido también como abogado porque usa mucha lógica. Entonces, ¿qué me llevo? Un gran aprendizaje de todo lo que significa el marco legal en los Estados Unidos, de lo que significa la preparación de estrategias para los juicios y de lo que significa además todo lo que es la ingeniería financiera que hay que tener para ver todos los obstáculos que uno desde afuera no ve, que estando adentro se da cuenta, puedo hacer esto pero no lo puedo hacer, debo hacer esto pero no lo puedo hacer, y entonces ir conformando. Yo me llevo de aquí la satisfacción de haber aprendido muchísimo en estos 2 años, sobre todo en estos aspectos que te estoy mencionando, además de que creo que uno mejora como persona y aprende a ser mucho más comprensivo con los demás. Gracias, Horacio. Y respecto a lo de Carlos Ordaz, pues por supuesto, yo también viví sesiones intensísimas durante 6 meses de asignación en Amoay con Carlos, reuniéndome todos los días para resolver el problema del coque. Hasta luego.
Bueno, gracias, Horacio. Con esto vamos a cerrar la sesión formal y pasamos a la sobremesa. Horacio, gracias. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar contigo recientemente en muchos eventos y hoy te vi con una solidez muy grande, ¿no? y mucha tranquilidad, lo cual me alegra. Carlos, gracias por eso, pero es que acá estoy leyendo aquí algo que escribió el amigo de Banán, no lo había visto por aquí y no se había No, yo escrito. lo acabo de escribir. Dice, bueno, déjame decirle algo, ¿no? No es que yo no le dé mucha importancia a Banán. Lo que pasa es que yo he estado en contacto con el procurador y con los abogados que tiene la República para esa comisión de anulaciones del CIADE, y la verdad es que lo que ellos comparten es un optimismo brutal, importante, y casi la certeza de que pueden lograr anular esa causa en función del laudo arbitral. O sea, no es que yo no le conceda, yo no conozco en detalle eso, pero como acabo de decir recientemente, una de las cosas que más he aprendido es a entenderme con los abogados y me produce un grado importante de tranquilidad lo que me dicen. Eso no garantiza nada. De hecho, si no se hacen presentes, vamos a perder. Entonces, de ahí es que sí tengo una gran angustia para que ellos puedan estar presentes en esa audiencia. Perdóname, Carlos, pero como la acabo de No hay leer. problema. Evanán ya dice que va a hablar en la sobremesa. O sea, tengo 3 personas para la sobremesa. Ya vamos a seguir, pero vamos a cerrar formalmente. No creo que te pueda ir todavía, Horacio, o sea que aguántate un poco más.